Bienvenidos a este video. En esta sesión lo que vamos a revisar va a ser crear un terreno en base a una textura que vamos a tomar como una textura base, el cual contiene los tres colores RGB y un color negro. En base a esta textura lo que vamos a hacer es una mezcla con otras tres texturas, bueno, más bien cuatro texturas, que son las que vamos a colocar en cada uno de sus colores. A esto se le conoce como blend mapping o un mapa de mezclas. Este nos va a permitir mezclar todas estas texturas para poder colocar y para poder detallar con estas texturas el terreno que vamos a estar generando. Ok, bueno, primero para ello vamos a explicar un poco de qué trata cada uno de los shaders. Vamos a ir aquí al proyecto a la carpeta de shader, y tenemos un archivo que se llama terrain.bs, en el cual, como podemos ver, se declara la versión de GLSL que estamos ocupando, que en este caso es la 3.3, Mode Core Profile. Aquí se define el número máximo de huesos, que en realidad, viéndolo bien, pues esta no se ocupa, no tiene ninguna funcionalidad, únicamente pues fue como este se basó en otro de los shaders, se quedó esta línea de código. Los siguientes tres líneas son la posición de los vértices que van entrando como posición, coordenada de textura y normales. Los siguientes pues son las salidas de este vertex shader, que en este caso se definen con la palabra out. Y aquí tiene esta salida pues nuestras normales, la posición del fragmento y las coordenadas de textura. Adicional tenemos tres variables uniform, que son la matriz modelo vista proyección, y habíamos comentado que una variable uniform sirve para poder compartir esta misma variable en todas las etapas del pipeline. Esta variable se enlaza en tiempo de ejecución, así es que desde el programa principal hay que definir un valor que tenemos que enviarle. Tenemos el método main. Esta variable de GLPosition no está definida como entrada ni como salida, pero como parte del vertex shader su salida es una posición. La etiqueta está bien definida y está definida dentro de esta etapa del pipeline, que es el vertex shader, llamada GLPosition. Aquí lo que se está haciendo pues es una transformación. Recuerden que el principal objetivo de esta etapa del pipeline es hacer una transformación para definir el espacio de coordenadas normalizado de nuestras geometrías que estamos dibujando. Aquí lo que estamos haciendo pues es hacer las diferentes transformaciones. Se realiza la matriz del modelo del vista y proyección, refiriéndose a la matriz del modelo como una transformación que se aplica para poder colocar este modelo dentro de una escena mucho más grande llamada coordenadas del mundo. Tenemos también la matriz de vista, que es una transformación que te permite colocar todos los objetos justo como si estuvieran de frente de la cámara. Esta se le llama también matriz de cámara, o la matriz del observador. Tenemos también la matriz de proyección, que como pues ustedes saben también son dos tipos de proyecciones mayormente utilizados, que son perspectiva y ortogonal. Aquí se está haciendo la transformación de la posición del fragmento respecto al modelo, respecto a la matriz del mundo. Se hace en la normal para evitar que esta normal ya no sea normal cuando se aplica una transformación no isomórfica, es decir, que no mantienen la forma cuando en un eje se le aplica un escalamiento mayor o menor en cada uno de los ejes. Entonces esto hace que se deforme y obviamente pues la normal también se ve afectada. Para eso se le aplica esta que se le llama método de Graham-Smith, que consiste en calcular la transpuesta de la inversa. ¿Okay? Bien, y como salida pues le ponemos a las coordenadas de textura lo que entra. Este sería el vertex shader del terreno. Ahora vamos a revisar el vertex shader, perdón, fragment shader del terreno, que está en la misma carpeta llamada terrain.fs. Aquí, como podemos ver, tenemos definida la estructura
de la luz. Una luz tiene una componente ambiental, difusa y especular. Una luz direccional tiene una dirección y además tiene todas las componentes que previamente dijimos con la estructura de la luz. La luz también tiene, tiene esas propiedades. Y tenemos también las propiedades del point light. Tenemos la posición. Recuerden que un point light, el ejemplo es pues un foco, el cual pues se atenúa dependiendo de la distancia a la que se encuentran los objetos. Los objetos que están a una distancia menor van a tener más intensidad, les va a llegar mucho más esa luz, y a los que están más alejados se van a ver más, les va a llegar menos luz. ¿Okay? Tenemos también la estructura light. Tenemos los factores de atenuación llamados los factores constantes, lineal y cuadrático. Tenemos un spotlight que también puede tener el comportamiento de un point light, es decir, que tenga esa atenuación. Entre más lejos estén los objetos, menos les llega la luz. Por eso es de que aquí podemos ver que tenemos los factores constante, lineal y cuadrático. Tiene una posición, también tiene una dirección, ya que en esa dirección es donde se va a hacer esa apertura cónica de la luz. Tenemos el objeto light, tenemos el ángulo de recorte cutoff y tenemos el outer cutoff para poder hacer la transición entre lo que está iluminado en la región cónica y lo que está no iluminado fuera de esta. Se hace una transición de suavizado para que no se vea la transición brusca. Tenemos también como salida el out vector del color, y como entrada pues fueron los valores que calculamos en el vertex shader. Tenemos también dos valores uniform para definir cuál es el número de point light y de spotlight. Tenemos también pues que podemos definir la luz direccional y un arreglo de luces point light y spotlight. Tenemos que también se le envían variables uniform de tipo vec3 de la posición del observador y un escalamiento de las coordenadas de textura, y aquí eso es lo que nos compete. Aquí, como pueden ver, tenemos esta textura que le llamamos background texture. Esta textura nos va a servir para poder hacer o definir la textura que va a estar de fondo. Bien, entonces en ese sentido vamos a empezar a agregar. Habíamos comentado que por cada uno de los colores vamos a agregar una textura. Vamos aquí a poner igual una variable uniform. Este es el objeto que se encarga de recuperar el color de la textura. Aquí es importante mencionar que este archivo es el que tenemos que tener cuidado, ya que puede haber errores que lo que hagan es que se cierre, abra y cierra el programa. Entonces aquí definimos la textura de color rojo, rtexture. Vamos a crear también una textura llamada gtexture. Hay que ser muy cuidadosos en lo que vamos escribiendo. Y finalmente blend map color, texture, lo definimos, el mapa de mezcla. Entonces aquí estamos cargando 5 texturas, una que nos va a permitir hacer la mezcla, o en base a esa textura se va a hacer la mezcla. Cada uno de los componentes o las texturas que van a definir esos colores, y finalmente la textura que va a estar en el color negro, que ves como si fuera el background. ¿Okay? Una vez que definimos estas variables, nos vamos un poco más acá abajo y aquí vamos a empezar a hacer algunos cálculos. Vamos a crear un vector de 4 elementos llamado blend map color, que me falta una D. Blend map color igual a texture, y aquí pues vamos a ocupar blend map texture para poder recuperar el color de esa textura, y las coordenadas de la textura van a ser OR V. Estas OR V son las texturas que no están escaladas. Recuerden que nosotros tenemos la posibilidad de poder hacer que se repita. En este caso, como el mapa está completo, no queremos que nada más tome
o que se repita, que tome tal cual el tamaño completo del terreno. Por eso es de que tomamos en cuenta las coordenadas originales. Nuevamente creamos un flotante, que nos va a permitir obtener cuál es la ponderación de cada uno de los colores. Vamos a ponerle back texture amount, principalmente para hacer referencia que es la cantidad de textura de background que va a tener, y esto va a ser 1 menos, entre paréntesis, vamos a ponerle blend map color.r más, perdón, blend map color.g más blend map color.b. Ok, estamos obteniendo los colores que vamos a estar ocupando, es decir, cuando la textura tenga un color a su intensidad máxima de rojo, pues 1 menos 1, pues esto va a ser 0, se va a cancelar, y lo que va a hacer es poner 0 del background, ¿no? Sin embargo, cuando es completamente oscuro, completamente negro, lo que vamos a estar haciendo es que estos van a ser 0, entonces sería 1 menos 0, pues vamos a tener 1. Esto significa que la ponderación de lo que vamos a poner como el background, como la textura de fondo, va a ser con la máxima intensidad. ¿Okay? Entonces, una vez que ya definimos esta, vamos a definir un vector de 4 elementos llamada background texture color, igual a obtener el color de la textura con la función texture. ¿De quién? Del background. Y aquí sí lo que vamos a hacer es ponerle las coordenadas escaladas, ya que pues el background sí queremos que pues esté con una textura que se esté repitiendo. Aquí le vamos a poner tilde chord, que son las coordenadas de textura escalada, y aquí lo vamos a multiplicar por esta cantidad background back texture amount. ¿Vale? Lo siguiente, pues vamos a definir r texture color igual a texture. Ahora, en lugar de recuperar del background, vamos a recuperar el color de r texture, coma, y aquí tendríamos que colocar las igual coordenadas escaladas para que se repita de igual forma que en con la textura de background. Y pues lo multiplicamos también por, esto es por el blend map color.r, por eso es de que se llama r. Entonces aquí lo que estamos haciendo es recuperar el color de la textura roja y multiplicando por el background color. Recuerden que el background color es el color del mapa de mezcla. El mapa de mezcla sí lo podemos ver en el sistema de archivos, como se ve. Vamos a agregarle, vamos a ingresar a la carpeta donde tenemos el proyecto, en la carpeta llamada textures, y es el mapa de mezcla que vamos a estar ocupando. Como pueden ver, aquí están los colores primarios, y pues aquí en cada uno de estos colores podemos pegarle, podemos definir la textura que nosotros deseemos. Ok, lo siguiente pues es definir este mismo, pero ahora para el G. Entonces simplemente aquí vamos a reutilizar esta línea de código, le cambiamos aquí todo lo que diga G, R por G, perdón, y R por G. Lo mismo para ahora el blue. B, B,
Bien, y finalmente vamos a calcular aquí. Tendría que ser un vector de 4 elementos, hay que corregirlo. Aquí teníamos previamente vec3, ahora son vec4, y aquí también igual. El resultado final es un vector de 4 elementos. Recuerden que es modelo de color RGBA. Vamos a poner total color igual va a ser la contribución del background texture color más lo que vale R texture color más G texture color más B texture color. Ok, entonces pues si va a colocar el color del pasto, del background, pues vamos a poner la intensidad. Si vamos a colocar lo que viene en el color rojo, la textura que queremos pegar en el color rojo, pues aquí viene definida. Aquí abajito vamos a comentarle estas dos líneas, que estas son las que estaban escritas previamente, ya que pues estamos haciendo un nuevo cálculo de estas. Ese sería todo el código que necesitamos para el shader de fragmento. Hay que regresarnos al programa principal y vamos a empezar a codificar lo necesario. Lo primero que tenemos que definir al tratarse de este shader que estamos haciendo, no lo habíamos cargado previamente, entonces hay que declarar primero la variable asociada a este shader. Vamos a irnos a la línea 52, vamos a ponerle shader para el terreno, llamado shader terrain. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es pues cargar estos shaders. Hay que indicarle en qué archivos están y poder inicializarlos. Entonces aquí en la línea 265 le ponemos shader terrain punto initialize y entre comillas le ponemos diagonal shaders y dar la S, que estamos hablando en plural, y le ponemos terrain .bs, coma, diagonal shaders diagonal terrain.fs. Veamos si se quita el error. Ya se quitó el error que estaba marcando. Una vez que tengamos definido el shader terrain, hay que decirle a el terreno que vamos a ocupar este shader. Okay, entonces vamos a identificar en dónde estamos cargando el terreno. Estamos cargando la línea 375 y aquí le ponemos la referencia de shader terrain. Bien, una vez que tengamos esto, nos hace falta también definir la liberación de memoria que tenemos que hacer. Recuerden que esto también es importante hacerlo. Okay, entonces vamos a definir más abajo. Aquí le ponemos en la línea 548, donde tenemos toda la liberación de terrain.destroy, entre paréntesis, el método. Ok, ahora necesitamos cargar la textura para cada uno de cada una de las texturas que vamos a ocupar. Entonces para ello vamos a hacer uso de lo que ya teníamos previamente. Okay. Y bueno, vamos aquí a copiarnos esta última que tenemos aquí, que les estoy señalando, donde cargamos la textura. Lo vamos a copiar y vamos a ponerle aquí un comentario en la parte de abajo. Estoy escribiendo la línea 537, donde pongamos definiendo texturas del mapa de mezclas. Y lo que tenemos que hacer es pegar lo que acabamos de colocar.
Y lo importante, pues tenemos que definir cada una de estas que tenemos que hacer, ¿no? Porque no podemos ocupar estas mismas. Aquí lo que tendremos que poner texture R, ¿ok? Y definir todo lo que habíamos definido aquí, 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 el tamaño del ancho y el alto del que definen, cuántos canales tiene y los datos en sí y la liberación de la memoria. Aquí, como pueden ver, pues me dice que estos también los tenemos que declarar. Entonces esta es correcto, simplemente no está declarado. Entonces aquí vamos a ponerle texture, para hacer referencia a texture terrain R ID y terrain R ID. Esto pues lo tenemos que definir en la parte de acá arriba. Lo podemos hacer donde tenemos la del césped, la línea 109. Vamos a darle enter y le ponemos gl wind. Le ponemos el nombre de la textura que ponemos, que definimos. Podríamos agregar también todas las demás. RG, falta B. Nos hace falta también lo correspondiente al blend map. La del background ya la tenemos, que es la del césped. Y aquí podría ser texture terrain blend map ID. Ok, vamos a guardarlo. Y si buscamos esta palabra texture terrain RID, ya tenemos ahora sí esta referencia. Okay. Bien, lo mismo, pues bueno, aquí nos falta colocarle la textura que vamos a ocupar como el color rojo. El color rojo vamos a ocupar la que se llama path. A ver, vamos a ver primero cómo se ve para recordar. No, la de color rojo va a ser como el mood. Es esta. Copiamos y pegamos el nombre aquí. Ok. Y pues lo siguiente sería igual. Copiar. Pegar. Aquí en lugar de ponerle mod, tiene que ser el, pues si seguimos RGB sería el green. Vamos a ocupar la que se llama se llama ¿dónde tenemos definido esta? Grass Flowers. Voy a copiarla y la pegamos aquí. Obviamente todos los nombres tenemos que refactorizarlos. Aquí sería green, color verde. Aquí sería green, color verde. Aquí sería G, 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 color verde. Y copiamos para que sea más sencillo. Y finalmente aquí ponemos G. Tenemos que repetir esto mismo para el otro color. Copiamos, pegamos. La textura que vamos a cargar para este caso sería el que llamamos ahora sí path, que es el azul. De acuerdo a esto, lo azul es lo que viene siendo como el camino.
Entonces aquí le ponemos path.png seguido de RGB y todo lo que corresponde. Y finalmente este también es importante cambiárselo. De blue. Nos hace falta el mapa de mezclas, entonces igual repetimos lo mismo. Copiar, pegar, pero ahora para el mapa de mezclas, y le vamos a poner texture, le ponemos blend map. Esta se llama así, blendmap.png. Vamos a copiar el nombre para equivocarnos y lo pegamos aquí. Bien, lo siguiente pues sería utilizar este mismo objeto para todo, para cargarla, para obtener los datos, validar que existan datos, obtener el número de canales, el ancho, el alto, igual el número de canales, los datos y la liberación de memoria de la CPU. Y finalmente pues aquí tendríamos que también colocar terrain blendmap ID, al igual que en la parte de acá abajo. Bien, son todas las 4 texturas que tenemos que cargar. Adicional, pues lo recomendado es que se tenga que igual liberar memoria, entonces vamos a irnos más acá abajo. Y pues simplemente con esta vamos a copiarla para rápido y vamos a replicarla 4 veces. Lo que tenemos que cambiar aquí pues es el nombre de la textura, texture terrain B, que sería G, aquí sería R y finalmente blend map. Ok, ya que liberamos la memoria, lo siguiente sería cargar y configurar los atributos de las matrices de transformación. Entonces nos vamos a ir más hacia la parte de donde se hace el loop de nuestro programa principal. En este caso lo tenemos en las líneas 980 y 982. Vamos a copiar estas 5 líneas de código contemplando el comentario que se tiene. Lo vamos a pegar en la línea 984 y únicamente ahí le vamos a cambiar la referencia del shader. En este caso no es shader multilighting, se llama shader terrain. Entonces le renombramos, que quede de la siguiente manera. Posteriormente también tenemos que copiar estas líneas de código que estamos señalando para que igual tenga el terreno las mismas propiedades de la iluminación. Aquí únicamente le podemos shader terrain para esta línea 990, para la línea 1000, 1001, 1002 y 1003. Lo mismo tenemos que indicarle para las propiedades del spotlight, cuántas spotlight tenemos. En este caso pues únicamente le definimos que sean 0 spotlight. La siguiente propiedades es la de point light, en donde le tenemos que indicar la cantidad de point light que tenemos. Lo siguiente que tenemos que realizar va a ser ya hacer el renderizado del terreno. Para eso estas primera línea 1020 y 1021, 1022, pero realmente no estamos ocupando esas líneas, por lo que vamos a señalarlas para poder eliminarlas, ya que nos están ocupando en códigos que estén más adelante.
Lo siguiente que tenemos que realizar es activar la textura 0. En este caso la textura que vamos a estar activando va a ser para el texture del césped ID, que es la del background que vamos a tener. Lo único que resta aquí colocar va a ser la unidad de textura, colocándole y haciendo utilizo del shader terrain.setInt, el cual pues se le tiene que indicar la etiqueta de cómo se llama en el shader. Para eso vamos a ir a ver cómo se tiene el nombre. Se llama background texture. Vamos a copiarnos esa etiqueta y esa etiqueta nos va a servir para colocársela como la variable que queremos enviarle el valor, y le tenemos que enviar un 0. Lo siguiente que tenemos que hacer pues es repetir estas mismas 3 líneas de código, ya que pues tienen la misma estructura. Las vamos a ir pegando en la parte inferior. Lo único que tenemos que cambiarle aquí es texture 1 para hacer referencia a la unidad de textura 1, y tenemos que aquí indicarle texture terrain R para la textura roja, y tenemos que copiar también esta etiqueta. Para eso vamos a ir al terrain.fs para copiar la etiqueta llamada rtexture y le indicamos aquí con un 1. Recordemos que este 1 y este 1 deben de ser el mismo. Vamos a copiar nuevamente estas mismas líneas de código que estamos señalando para que le podemos poner en lugar ahora de texture 1, texture 2, G y G. Ok, aquí vamos a tener que hacer un ajuste después, ya que bueno, vamos a continuar copiándolo. Texture 3 para el blue y le hacemos referencia para que sea B texture. Nos hace falta una, la cual vamos a copiar y vamos a pegar en la parte de acá abajo. Aquí lo que se está indicando es texture 4 con su respectiva blend map ID. Aquí nos hace falta una coma, se la agregamos ya que al autocompletar la borró. Vamos a poner esa etiqueta llamada blend map como etiqueta y guardamos. Vamos a ejecutarlo. Ahí, bueno, detecté que sí tenemos que hacer unos ajustes. Esta es la forma en la que se ve. No se ve correctamente. Primero porque estamos enlazando una textura incorrecta, ¿no? Ahorita les indico en dónde hay que hacer ese ajuste. Y finalmente hay que hacer un pequeño ajuste, ya que como pueden ver no tampoco se está viendo correctamente. Si lo ejecutamos, vamos a ejecutarlo. No se ve correctamente porque bueno, la textura que estamos ocupando pues es relativamente muy grande, entonces lo que está pasando es que abarca mucha región, ¿no? Todo el completo del mapa, y pues aquí es porque nos hace falta por cambiarle shader multilighting. Vamos a copiar shader terrain, copiamos y lo ejecutamos. Y recuerden poner el 1, el 2, el 3 y el 4, que fue el ajuste que hicimos para que también se viera correctamente. Y como pueden ver ya se encuentra ahora sí mezclado el mapa. Este es el mapa de mezclas. Esta es la textura que tiene asociada para el camino, para lo que está alrededor del camino como tierra, el background, y como pueden ver en la parte de acá abajo, de acá enfrente tenemos como si fueran unas flores. Ok, bueno, sería todo por este video. Nos hace falta poder personalizar este mapa de mezclas para poder crear uno. Lo vamos a hacer con GIMP, pero nos vemos en el siguiente video.